Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones. Gracias de verdad por estar aquí. De verdad, para mí es un placer inmenso compartir con todos ustedes este tiempo maravilloso que el Señor nos regala. Hoy es Shabbat y hoy estamos analizando, para que usted me entienda, la porción Toldot, una porción maravillosa. Yo le llamo esto un punto de inflexión dentro de la historia, el plan de redención de Dios. A mí me fascina poder analizar estas historias maravillosas donde hay misterios profundos y muy importantes para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en el eterno. Siéntase libertad en este día, permítale a Dios que le hable. Sería una buena oración decirle a Dios, háblame hoy, Padre, enséñame estas palabras, ayúdame a entender. Yo le pido al Eterno, al Espíritu de Dios, que nos guíe y nos ayude a poder transmitir esas ideas de una manera llana, entendible, que usted pueda crecer y tener hambre por conocer la verdad. Le habla a su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Le invito a suscribirse a nuestro canal. Por favor, vaya a YouTube y bajo el nombre Luis Fernando Graciano, usted verá ahí una página que tiene un letrero que dice, un banner que dice Raíces Hebreas. Ahí estamos nosotros. Dele a like, dele a la campanita, suscríbase al canal, le llegarán las notificaciones. Cada video o muchos de los videos que nosotros hacemos están ahí, donde hay una caterva, hay un banco muy alto y grande y creciendo de información, de palabras. Compártalo, pero sobre todo aprenda la palabra de Dios y usted pueda traerla a su vida para crecer y desarrollar su potencial y la asignación y el llamado que tiene usted como hijo de Dios en este mundo, que Él lo representa. Así que comencemos ya esta porción Toldot, una porción maravillosa, maravillosa, una porción que comprende desde Génesis, si no me equivoco, 25 al 28. A mitad del capítulo 28 concluye. Es una porción extraordinaria y usted verá por qué. Yo le he llamado a esta clase, a este comentario, las dos serpientes, dos serpientes y el Mesías. Así que vamos a comenzar leyendo lo que dice primero y luego de esta introducción, voy a tratar de ser breve porque siempre hay muchas cosas que decir. Vamos a ver estas dos serpientes y el Mesías. Porque en la Biblia hay dos serpientes, no una sola. Hay una serpiente malvada y una serpiente santa. Esto parece que a mucha gente le trae como un trastorno mental entender que también Yeshua es tipificado en la Biblia como una serpiente, pero una serpiente santa. Es igual que como la tradición hebrea habla también del marrano kosher. ¿Cómo puede ser un marrano kosher? Aquí hay como una contradicción aparente. ¿Cómo puede ser un animal que es tipificado como el epítome de la falta de agradecimiento en la Biblia, de la terquedad, de la impureza, que es el cerdo? ¿Cómo puede ser un cerdo apto, kosher? Bueno, es que Dios cambia el estatus del cerdo. ¿Por qué? Porque alegóricamente es una tipificación también del Mesías en las escrituras y en la literatura rabínica. O sea, aquí hay aparentes contradicciones, en la Biblia hay aparentes contradicciones, pero que cuando uno profundiza, uno entiende lo que Dios quiere decirnos. Y yo voy a tratar de explicar estas cosas brevemente hoy. Yo sé que ameritará más esfuerzo, pero hoy le pido al Señor que nos hable. Quiero comenzar diciendo lo que dice Génesis 25, 24, 26, como está escrito. Dice, había dos niños en su vientre. El primero en salir estaba completamente rojo. Esto es muy importante, rojo y cubierto de pelo. Por eso le llamaron Esaú. Y después de esto salió su hermano con su mano agarrada en el talón de Esaú, de Esaf. Por eso se llamó Jacob. Esta porción es maravillosa. Esto describe un elemento muy importante, profético, que vamos a tratar de analizar y de describir lo que Dios quiere decir, que tiene que profundice la historia de Jacob y Esaú, que es la
llave de entender todo el plan de Dios, porque en esos dos actores está encapsulado todo lo que Dios quiere hacer. Luego de ahí, luego de esta historia, luego de que Dios le cambie el nombre a Jacob, que vamos a examinar la próxima sesión, cuando él se encuentra con el ángel del Señor, que en este caso era el ángel de Esaú, señores. Y él lucha con este ángel, tiene una guerra espiritual con este ángel, que era el ángel protector de Esaú. Y ahí él lo vence, permanece y vence y vence y permanece y se sostiene luchando con el Creador. Y por eso Dios le cambia su estatus a través de un cambio de nombre que significa un cambio profético, un cambio de una nueva asignación, una asignación poderosa que se le da a Jacob para poder cargar en sus lomos el plan de redención. Así que yo quiero comenzar primero diciendo que cuando estudiamos la Biblia desde Génesis, notamos que Génesis es la semilla de donde todas las cosas proceden. No entender Génesis es nosotros tener un punto ciego en la comprensión de las escrituras. Todo lo que tiene que ver con lo físico y lo espiritual está en Génesis. En otras palabras, número uno, todo está en el principio. Todo lo que la creación necesita para funcionar está en Génesis. Segundo, Génesis está diseminado, está rendido, está revelado como una semilla que contiene toda la información necesaria, así como cuando usted entiende que una semilla es la parte más importante de un árbol. Así Génesis es una semilla que contiene todo el ADN, todo el patrón de información y de revelación que Dios quiere que usted conozca. En otras palabras, el relato de la creación o de las distintas creaciones, porque en Génesis cada día es una creación, describe la formación estructural de toda la revelación. Número tres, también el relato de los diablos, principales categorías de los eventos, tanto vivenciales, tanto proféticos, salvíficos, escatológicos, están en Génesis. Pero todos ellos no de la perspectiva humana, sino desde las perspectivas o en términos del creador. Número cuatro, también debo entender que Génesis, al tener dentro de su contexto toda la revelación, tanto física como espiritual, el relato de la creación es dado para establecer muy claramente a Dios como el soberano del universo y el establecimiento del propósito de este rey soberano, que es nuestro Dios. El libro de Génesis, mis amados, es el libro de los principios, como se le conoce. Por lo tanto, existen principios fundamentales que se nos introduce desde el principio. Bueno, yo, mi amado, desde que entendí estas cosas, yo dejé de estudiar y me puse a investigar Génesis. Yo tengo 6 años, tengo que reconocerlo, estudiando Génesis. ¿Por qué? Yo leo todas las porciones, las investigo, igual sí, esa es mi asignación y nuestra asignación en cada parashá. Ahora bien, yo me he dedicado a profundizar en Génesis. Y mientras más profundizo y más busco, más cosas tremendas encuentro. Es por esa razón que Génesis, como el libro de los principios, nos introduce en los principios fundamentales de las Escrituras. En otras palabras, en Génesis 1, 2, 3 y 4 están todos los principios que nosotros tenemos en toda la Biblia. Es como si fuera una repetición de los mismos principios que están incrustados en estos 4 primeros capítulos. Uno de esos principios es el principio de la semilla, que es dado por primera vez en Génesis 1, 9:12, cuando Dios habla acerca de la vegetación y que luego es personificado en Génesis 3:15 con 2 simientes. A modo de introducción, quiero decirle también que uno de los otros principios más importantes, pero me voy a enfocar en este, es el principio también de que la creación tenga vida. En sí mismo, esto es un principio. Es decir, la vegetación, la vida marina, las aves, las bestias, ganados, reptiles y por supuesto el hombre. Este principio fue que iban a multiplicarse por sí mismos. Cada ser que tenga vida, uno de los principios fundamentales de este principio es que se multiplique. Este es el principio de que la especie se reproducirá en sí misma.
Existe otro principio importante también en Génesis que me llama mucho la atención, es el principio de llamar por nombre. Llamar por nombre. Esto es un principio también. En el principio Dios trae ciertas cosas a existencia, como dije, la vida marina, las aves, las bestias, la vegetación, el ganado, el hombre, los reptiles. Y de ahí tomamos el título hoy. ¿Por qué sabemos que hay serpientes? Porque ahí desde el principio de la vida Dios estableció reptiles y le dio un nombre. Que sea otro principio, nombrar, llamar. Es un principio y es la raíz de la palabra eclesía, que significa llamar, llamar los que están fuera. ¿Entendió? Nombrar, llamar es un principio. Es por esa razón que desde el principio Dios trae ciertas cosas a existencia y las nombra, le da un nombre. El nombre determina muchas cosas, su destino profético, su esencia, sus características, pero sobre todo un nombre es la función de lo que esa cosa nombrada va a ser. La palabra hebrea para nombrar es kará. Y ya que este nombrar, ¿por qué es tan importante el nombrar? Porque el nombrar representaba, como dije, la naturaleza de algo, la función de algo, la constitución esencial de algo y el propósito actual, profético y funcional de eso que se nombra. O sea, nombrar no es como en el occidente, que usted le da un nombre cualquiera a algo. No, en el idioma bíblico y en la mentalidad divina, desde el punto de vista del creador, nombrar es más que una simple identificación. Es por eso que cada vez que usted vaya a la Biblia debe buscar los nombres y ver qué significan, porque ahí hay una enseñanza en solitario en sí misma. En otras palabras, usted debe entender que Dios es un Dios de principios, pero uno de los principios más importantes que yo puedo ver en las escrituras, y es lo que voy a tratar hoy, es el principio de separación. Póngame atención, por favor. Separar. Vemos que desde el principio Dios separa la masa del espíritu, lo visible de lo invisible, la noche del día, la luz de la oscuridad, las aguas de arriba y las aguas de abajo, la tierra de los mares, la lumbrera mayor de la lumbrera menor, las bestias de los seres humanos, el hombre y la mujer. Notamos que en Génesis 2:9 Dios coloca dos árboles distintos en el jardín. En Génesis 3:24 notamos que Él separa al hombre de sí mismo. Él hace una clara separación entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Él pone una separación entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Él separa a la familia de Noé del resto del mundo. Él conduce a Abraham lejos de Ur de los Caldeos y las prácticas idolátricas de su padre Tare. Notamos también que en Génesis 17:11 él separa a Abraham de su prepucio. En los libros de Éxodo continúa este principio, en los libros de Levítico también, cuando él separa lo que es puro de lo impuro. Y nos llama a nosotros, a los servidores de él, a enseñar a su pueblo a separar lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano. En Éxodo 11:7, él hace una separación entre Egipto e Israel. Él hace en Éxodo 19:5, él separa a Israel del resto de las naciones. Él le ordena a obedecerle que podría ser un tesoro especial para él cuando ellos cumplieran el principio de estar separados. En Salmos también vemos este principio operando, porque desde el principio hasta el final, eso es un principio eterno. Ahí vemos que él separa la gran diferencia o nos da la gran diferencia entre los caminos de Dios y los caminos de las naciones. Es por eso que tenemos que investigar Génesis para poder entender que estos principios interesantes son parte central de todo lo que Dios quiere hacer. Ahora bien, ¿qué es separar, mis amados? La palabra separar tiene una implicación muy importante. Número uno, separar implica hacer una cosa o una persona deje de estar en contacto con otra o cerca de la otra. Representa también formar grupos con elementos iguales o parecidos que antes estaban mezclados con otros. Es por eso que Dios ordena no mezclarse. Para Dios la mezcla es nefasta. Y vamos a profundizar un poco más en esto más adelante.
Separarse representa la consideración divina de aislar determinadas cosas para poder ver que cada una de esas partes aisladas manifiesten su verdadera naturaleza y que sea visible a través de las acciones que hacen. Separar representa también ser lo que impide que dos o más cosas o dos más personas estén unidas. La verdadera unidad está en la esencia, en la función, en los valores, en la asignación. Esto es la verdadera unidad. Y se evidencia a través de la separación. Separar también implica distanciar sus posiciones de dos personas o cosas al tomar caminos o tendencias diferentes. El concepto de separar lo podemos notar claramente por primera vez. Este es el principio de la primera mención. Esto es un principio importante de exégesis correcta. Es buscar en la Biblia la primera vez que aparece cada concepto, en este caso el de separar, procede, es rendido, es revelado por primera vez en Génesis 1:4. En Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Y por eso que dice, y separó el Eterno, Elohim, dice, la luz de las tinieblas. Él encontró en su eterna sabiduría que la luz y las tinieblas no podían estar unidas. ¿Por qué? Porque cada una tiene elementos, características, funciones que la agrupan en diferentes categorías. Entonces ese Dios que tiene esa sabiduría perfecta, en su eterna sabiduría, para que se cumpla su voluntad, que es la mejor, Él lo separa y permite que cada cosa creada tenga su grupo, tenga su lugar. La realidad está determinada por el posicionamiento que tenemos. Si yo pudiera definir qué es el reino de Dios, es posicionarme en Él. ¿Cómo me posiciono en Él? Bueno, colocándome en el lugar que Él determinó que yo me colocara. Es lo que Pablo entendió cuando dijo, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. O sea, Él te colocó, te posicionó en Él, en el Mesías. Es la misma forma, en los versos más adelante también él utiliza el concepto de separar. En Génesis también 1:6-7, cuando dice, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y ahí dice, y separe las aguas de arriba. Entonces, que cada día usted puede notar que Dios separó cosas. El primer día separa la luz de las tinieblas, diciéndonos, las tinieblas es una categoría y la luz una categoría. No pueden estar unidas, no pueden estar conectadas. Por eso dice que de las tinieblas resplandece la luz, porque son distintas en su esencia. Mucha gente enseña que la luz y las tinieblas, que las tinieblas son, escuchen muy bien, yo he oído mucho esto, que es la ausencia de luz, pero eso no es cierto. Eso viola lo que la está declarando la Torá aquí. Tanto la luz y las tinieblas son elementos distintos, con su constitución distinta y diferente. Son categorías distintas de existencia. Es por esa razón que los rabinos enseñan que la oscuridad aquí, al igual que cuando habla de la oscuridad que había en Egipto, ¿se acuerda? Que es una regresión de Génesis, del caos, porque al principio en el caos estaba todo unido, pero ahora cuando Dios interviene en la realidad, Él separa, porque es el plan de Dios separar. Por eso en Egipto hubo una involución de que las tinieblas, una de las plagas, llenó todo Egipto, menos en Gosén, donde estaban los israelitas, porque Dios hace distinción con su pueblo. ¿Cuánto? No sé si usted puede darle la gloria a Dios ahí donde usted está, que Dios lo cuida, lo protege, no importando que usted esté en el mismo epítome del mal que era Egipto, Dios lo coloca en un lugar que se llama Gosén, donde lo protege del caos. Cuando estudiamos qué significa Gosén,
nos maravillamos de este concepto. Gosén literalmente significa acercarse a Dios. De manera que Dios entonces hace distinción en estos dos elementos de la creación porque también representan cosas espirituales, como voy a hablar más adelante. Vemos entonces ahora en el segundo día cómo Dios separa las aguas de arriba y las aguas de abajo. Por eso dice que separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea, hay dos aguas. Dos aguas que tienen características distintas también. De manera que Badal, que es la palabra utilizada, el concepto de separar en las escrituras, representa dividir, representa separar, distinguir, diferenciar, seleccionar, apartar, tiene el cognato de discernir, distinguir, porque también se conecta con los conceptos de cognitivos del ser humano, que significa también distinguir, discernir, diferenciar, separar. Cuando voy al significado pictográfico de estas palabras, me impresiona. El significado pictográfico, o sea, el hebreo antiguo, la palabra badal tiene tres consonantes que cuando usted la estudia le dan una información muy profunda y es, primero tiene una lamet, luego una dalet y luego también tiene una bet, badá. Este es el concepto de badal en las escrituras. Una bet, una dalet y una lamet. Estas tres letras, cuando usted las une, significan acceso a la autoridad de la casa. Acuérdese que estamos en la casa de Dios y esa casa tiene una autoridad, ya usted sabe quién es, el Mashiach, es la casa del Hijo de Dios. Y ahí cuando usted se separa, para Él, usted accede a la autoridad de Él. Y cuando usted accede a la autoridad de Él, usted podrá experimentar todo el favor, toda la gracia que Él ha determinado que usted recibirá en su vida. Y eso es lo que está tratando de decirnos Dios cuando Él separa. A través de la separación es donde yo puedo experimentar su poder, su gracia, su favor en mi vida. Cuando me separo, inclusive de mí mismo, de mi mente, de mi carne, que es lo que Él ha determinado. Ahora, ¿en qué tiene que ver todo esto con que había dos niños en su vientre? El primero en salir estaba completamente rojo y cubierto de pelo, y por eso lo llamaron Esaú. Y después salió el hermano que se agarró del talón de Esaú, y por eso se le llama Jacob. Bueno, todo tiene que ver con lo que he estado hablando. La idea de Dios desde el principio de la creación fue establecer dos tipos de personas, dos tipos de hombre, dos tipos de esencia, dos tipos de comportamiento, dos tipos de gente que operaran en la realidad que Él había determinado. Dios desde el principio separa dos simientes, dos estados de operación, dos sistemas operativos. Desde el principio tenemos dos simientes quienes serán reveladas en dos personas. Será revelada en naciones, será revelada en congregaciones. Es por esa razón que usted debe entender que desde el principio Dios nos enseña el principio de la semilla, ya que las personas comienzan con semillas. Desde la historia de Caín y Abel hasta la guerra final en esta tierra, representada en el libro de Revelación, la historia de dos simientes será contada en la historia de un hombre justo y de un hombre injusto. Y por esa razón Dios en la historia que estamos estudiando nos muestra como una forma repetitiva este concepto que está rendido en Génesis. No es casualidad que Dios le llame al número de la bestia el número de un hombre. Es por esa razón que cuando uno comienza a investigar qué hombre se representa, qué tipo de entidad está representada, podemos entender que este hombre que está a través de toda la escritura, que está en el final, pero que porque está en el final, es porque ya está en el principio.
Dios nos lleva al principio entonces y luego al final de nuevo para que nosotros mantengamos la consistencia. Y probablemente el libro de Daniel es el libro que nos habla más profundo acerca de esto. Daniel 2:32 dice, cuando habla de esta imagen que ve, que es la imagen de un hombre. O sea, la Biblia de manera críptica desde el principio nos habla de los dos hombres que existen. De los dos hombres. Un hombre justo y un hombre injusto. Ese es el modelo de Dios. Dios lo separa desde el principio. Es por eso que el que está en el Mesías debe vivir en justicia, debe vivir en la Torá, debe vivir en un comportamiento totalmente diferenciado del otro hombre, que es el injusto, que es el que no tiene Torá, que no quiere obedecer a Dios, que no se amolda a los requerimientos de Dios. Y aquí en esta imagen que se le muestra a Daniel, vemos cómo este hombre es mostrado y tipificado. Dice la Biblia, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro y sus pies en parte hierro y en parte barro. Usted puede ver que en esta imagen que se le muestra a Daniel es un hombre que representa reinos. Entonces todos esos reinos que comienza con Babilonia, que luego sigue con Persia, que luego sigue así con con Grecia, con los romanos y el último reino final, todos ellos representan el mismo hombre desde el principio. Ese hombre injusto, ese hombre malvado que se da y que se manifiesta en su lugar. De manera que Dios desde el principio hasta el final nos está mostrando, mis amados, este hombre. De igual manera, vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 2, lo mismo. Nos habla de un hombre. Cuando dice, hijo de hombre, habla al rey de Tiro. Así ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios. Estoy sentado en medio de los mares, siendo tú un hombre, no Elohim. ¿Vio? Este patrón se repite constantemente en este hombre. Que este hombre injusto siempre tratará de ser un Dios cuando no lo es. Y este hombre aquí literalmente era el rey de Tiro, que se endiosó por el comercio de vender madera para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Pero este representa ese hombre injusto, distinto al hombre justo. Es por esa razón que se llega a la historia también en Génesis 25 que estamos estudiando, donde estos dos niños estaban en el vientre, uno es nombrado Esaú y otro es nombrado, literalmente es nombrado Jacob. Vemos como también Génesis 25 en el capítulo 27 nos da evidencia de las características de estos dos hombres. Dice la Biblia, y crecieron los niños. Esos dos niños que estaban en el vientre, que luchaban en el vientre, que tendrían enemistad, ya que esta historia de Saúl es el cumplimiento profético de lo que dice Génesis 3:15. No es casualidad que Jacob le agarre el talón a Esaú, porque era el símbolo de interpretación que, bueno, en la historia de Israel se ha dado, muchos rabinos enseñan, es que él estaba protegiendo, tratando de protegerse de que él no lo pisoteara, que no le pisoteara la cabeza. Pero nos da la característica de Esaú aquí, de Esaú, en el capítulo 25. O sea, estudiar Esaú, estudiar Jacob, es estudiar el hombre justo, el hombre injusto. Dice que Esaú era diestro en la casa. Diestro en la casa. Y ahí comienza, ahí nos da la identificación del tipo de hombre que era. Dice, era un hombre del campo. Dice, un hombre del campo. Y luego, como es típico en las escrituras desde el principio, de separar características operacionales de cada quien. Dice, pero Jacob era un varón quieto, que habitaba en tiendas. ¡Wow! Esto es lindo. Aquí nos muestra cómo operan estas dos mentalidades, estos dos hombres, este hombre justo y este hombre injusto. Pero yo creo que usted pueda observar a Esaú. Esaú dice que era un hombre diestro en la casa. La palabra casa
es mala en las escrituras. Cada vez que usted ve el concepto de cazador en la escritura es malo, es malo. No es casualidad que el libro de Jacer, un libro extracanónico, dice que Esaú era un cazador de almas, dice, del corazón de las personas. Era un embaucador, era un engañador. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ha enseñado que él cautivó a su propio padre. Él engañaba a su padre, por eso su padre lo amó. Lo amó por un requisito de que él siempre cazaba, como era un diestro cazador, un hombre de campo, como dice, que viene de un concepto muy interesante, que es el concepto de acechar, de estar al acecho para agarrar su presa. Esa es la mentalidad de este personaje de Saúl. Pero él casó a su padre, lo embaucó el corazón, dándole de la casa que él tenía, le daba al padre. O sea que el motivo, en otras palabras, por la cual Jacob amaba a su hijo era porque él lo compraba dándole cosas. Pero cuando Jacob se nos refiere en la Biblia que amaba a su madre, no la amaba por nada. Él no le daba nada a su madre, sino que el amor que generaba en su madre era motivado por un corazón genuino. Y esa es la diferencia de Saúl y de Jacob. Esa es la primera cosa. Cuando habla de Jacob aquí en esta historia dice que era varón quieto. La palabra quieto es la palabra tamín, la misma palabra que se utiliza cuando se habla de Noé, que halló gracia al Señor, que dice que era un hombre perfecto. La palabra tamín es perfecto. Quieto aquí es perfecto. Que habitaba no en el campo, sino que habitaba en la tienda. Cuando usted va a los comentarios rabínicos, dice que habitaba en las tiendas de Sem. ¿Por qué habitaba en las tiendas de Sem? Bueno, que era un estudiante de las escrituras. De la misma manera dice el libro de Jacer, que dice que cuando Esaú era bien pequeño, él no le gustaba estudiar, dice. No era un estudiante de la Torá. Mientras que Jacob sí, Jacob duró, dice el libro de Jacer, que él duró 32 años en la escuela de Eber y de Sem, estudiando Torá, señores. Y a eso es que se refiere este libro, este verso 27 de Génesis 25, cuando habla que él habitaba en tiendas. Era que él habitaba, como dice algunos comentarios, en las tiendas de Sem, o sea que era un estudiante en la yeshiva de Sem y de Eber. ¿Ve la diferencia? Uno era un estudiante de Torah, un hacedor de Torah, un hombre justo, un hombre que era amado genuinamente por su padre, por lo que él era. Él motivaba un amor genuino, mientras que el otro no. El otro era un embaucador, el otro compraba a los demás, dándole cosas, inclusive a su padre, mis señores. Una gente puede engañar a su propio padre. Ese era Esaú. Pero lo que me llama la atención era que dice del campo, un hombre del campo. Note que dice un hombre. ¿Qué representa este hombre? Un hombre injusto. El hombre injusto es un patrón que Dios nos está dando desde el principio. De lo que nosotros como hijos de Dios no debemos hacer. Dios nos está diciendo, usted debe ser como Jacob. Ustedes deben ser como Jacob, no como Esaú, en otras palabras. ¿Me está siguiendo? Ahora, lo que me impresiona ver es que dice que era un hombre de campo. Cuando yo voy al Génesis 3:1, conecta a Esaú con la serpiente. Póngame mucha atención, por favor, porque casi estoy entrando en lo que quiero. Conecta a Esaú con la serpiente. ¿Cómo lo conecta? Bueno, porque es un patrón repetitivo de que cada persona, cada cosa creada en la creación está apartada y dividida en un lugar. Los elementos distintivos siempre están en un lugar y operan en los mismos lugares. Eso es lo que la Biblia quiere decirnos desde el principio. Es por esa razón que hay un paradigma de esta serpiente malvada desde Génesis 3:1, donde todos los que son participantes de su veneno, participantes de su escuela, participantes de su lugar, manifiestan y viven en las mismas áreas, en los mismos lugares que ella opera. Es por eso que Génesis 3:1
dice, pero la serpiente era astuta. Qué interesante que la misma palabra astuta es la misma palabra que se utiliza cuando Adán estaba desnudo. La palabra desnudo y astuta es la misma en el hebreo. En otras palabras, que cuando Adán peca, él peca por el veneno de la serpiente y lo convierte o lo hace operar en características que antes él no tenía, que era estar desnudo. En otras palabras, era una operatividad serpentina en su ADN, en su identidad y en su llamado, que antes no tenía. Eso es lo que está tratando de decir el texto. Pero lo que me llama la atención es que dice que la serpiente era astuta, estaba desnuda, porque la posición correcta de un hijo de Dios, de un hombre justo representado en Jacob, en la historia que estamos estudiando, es que se viste, es Dios que lo viste. Entonces, que cuando Dios viste a Adán, en el principio le da su autoridad, le da su gloria. El Salmo 8 dice que lo coronó de gloria, o sea, lo vistió de gloria. ¿Quién viste al hombre? Dios. Ahora, cuando el hombre peca, que tiene características de la serpiente, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el hombre? Perdón, se viste el mismo. Cuando usted se viste usted mismo, es símbolo de que usted está infringido por el veneno de la serpiente. Características de la serpiente, que es lo que Dios está tratando de decirnos desde el principio. Pero dice que la serpiente, que era astuta, estaba desnuda, en otras palabras. Dice, más que todos los animales, ¿de dónde? Del campo. No es casualidad que dice que Esaú era un hombre diestro, ¿dónde? En el campo. Porque es tanto Esaú como la serpiente de Génesis operan en la misma jurisdicción, que es el campo. ¿Cuál es la jurisdicción entonces determinado en Génesis 25, en la porción que estamos estudiando? Que Jacob habitaba en tiendas y que Esaú habitaba ¿dónde? En el campo. Es por esa razón que usted ve que en las parábolas de Yeshua, Yeshua insiste mucho, hace referencia constante al campo. Donde Dios, pues, por ejemplo, en la palabra del sembrador, ¿dónde Yeshua tira la semilla? En el campo. Porque es ahí donde él quiere traer a ese hombre injusto, a ese hombre que opera basado en el veneno de la serpiente, para que venga ahora a liberarlo de ese veneno y traerlo al reino de Dios. Por eso dice, el sembrador salió a sembrar. Qué interesante que esa parábola es también una parábola que habla de Saúl también. Y que habla también de los tres modelos desde el principio del hombre injusto, que son Caín, Ismael y Esaú. Estas tres semillas primeras, una que cae en el camino, otra cae, me acuerdo, en el matorral, era la tipificación de Caín, Ismael y Esaú. ¿Casualidad? No. Yeshua siempre habló del principio. Todo lo que él enseñó fue desde el principio. Él está hablando de la simiente, lo que estoy hablando yo, y que cada simiente tiene que estar separada en su lugar porque cada una mostrará su accionar. De manera que, mis amados, este mismo patrón continúa en la vida de también igual, mis amados, de Ismael, como dije. Es por esa razón que en Génesis, que ya lo estudiamos anteriormente, Génesis 16, dice 11:12, además le dijo al ángel del Señor, aquí que has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Eterno ha oído tu aflicción. Y ahí menciona nuevamente el concepto de hombre que yo quiero que usted pueda ver. Y él es un hombre fiero, dice, un hombre fiero. La palabra utilizada en el hebreo es Pere Adam. Y su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y dice, y delante de sus hermanos habitará. Esto es una profecía poderosa que se cumple hasta el día de hoy. No es casualidad la guerra que está enfrentando Israel en este momento. Es un cumplimiento de esta profecía que usted ve aquí. Que él estará delante de sus hermanos. ¿Quién es su hermano en ese lugar, en ese momento? Isaac, que es representativo de Israel también. Esta profecía se cumple hoy en nuestros ojos. Y siempre en la escritura, cuando usted observa todas las historias de la Biblia, se conecta a esta profecía.
Siempre Israel tuvo también un hermano delante. Ahora, lo que me llama la atención es el concepto de hombre fiero que dice aquí. Es la palabra Pere Adam. Él determina esta tipología, esta característica de este hombre, que es un hombre fiero. La palabra fiero es interesante. La palabra Pere es la palabra hebrea para flor del campo. ¿Qué? Sí, flor del campo, flor silvestre, que también lo conecta a la característica serpentina de la serpiente de Génesis 3. Qué interesante que esto está conectado a la serpiente. ¿Casualidad? No. Ahora, lo que me impresiona más profundamente cuando investigo este nombre de Ismael es que Ismael fue llamado el que escucha a Dios. Pero cuando nosotros hacemos un estudio profundo de las apariciones de la palabra Ismael, que fue designado con un nombre específico que honraba a Dios en su operatividad, lo que determina quién es distinto a lo que fue nombrado. Esa es una de las características del hombre malvado, el hombre injusto, es que se te nombra de una forma, pero en tus acciones tú eres distinto a lo que se te nombró. Hemos visto que el nombre representa lo que yo hago, mi función, representa mi llamado, representa mis características, mi esencia. La esencia de Ismael, por lo que se le nombró, era que él escuchara a Dios, pero cuando yo estudio las escrituras veo que él no hizo eso. ¿Cómo lo sé? Quizá usted no me cree. Permítame decirle lo que dice el libro de Deuteronomio 17:12. En el texto está incrustado lo siguiente: si un hombre procede insolentemente, no escuchando al sacerdote que se encuentra allí en el servicio de Dios, o al juez, ese hombre morirá y harás desaparecer el mal de Israel. O sea, una de las cosas que Dios quiere erradicar de sus asambleas es las personas que no escuchan. Cada persona que no escucha está representado en Ismael. El que no escucha al sacerdote, al hombre de Dios, al hombre que Dios puso para guiar, está haciendo como Ismael. Cuando usted va al original hebreo, usted puede ver que la palabra que dice no escuchando, dice Ismael literalmente. En otras palabras, el verso tiene incrustado de una manera crítica la operatividad de este hombre malvado, que es Ismael, que está rompiendo con la asignación que se le dio voluntariamente. No se queda ahí, también en el libro de Deuteronomio 17:12 dice: si un hombre no escucha mis palabras, la que ese profeta anuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Usted vio, aquí está diciendo Dios que oír a un profeta es oírlo a él. Por tanto, cuando yo no escucho las palabras de Dios a través del profeta, este principio se conoce como la voz dentro de la voz. La voz dentro de la voz. Ello hay una voz dentro de la voz del enviado de Dios, del profeta de Dios, que debo oír. En la voz del profeta debo oír la voz de Dios. Pero aquí incrustado en el texto está la palabra Ismael también. Dice, no escucha. Porque la tendencia original para Ismael, la operatividad a través de su nombre era escuchar. Pero como él no escucha a Dios a través de los profetas, se convierte en un Ismael dentro de su pueblo. Dios te está comparando los desobedientes, los que no escuchan la palabra de Dios, con Ismael, que debió escuchar. Pero no se queda ahí. De igual manera, en el libro de Deuteronomio 21:18 también menciona a Ismael. Dice, si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo, si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y le castigan y no por eso les escucha. Oye, aunque le castiguen, dice Dios, no le escucha. ¿Por qué? Porque es un rebelde en sí mismo. Cuando usted ve la palabra no escucha la voz de su padre ni de su madre, también incrustado en el texto está la palabra Ismael.
¿Pero por qué? Porque Ismael fue llamado desde el vientre de su madre a obedecer, a oír a Dios. Note bien que Ismael aquí incrustado no escucha ni al profeta, ni a su padre, ni a su madre, ni al sacerdote. Es una tipificación de este hombre, de esta flor silvestre que está en el campo, al igual que la serpiente malvada opera en el campo. Y una de las características es la desobediencia a Dios. Es por esa razón que el hombre final, para poder entender esto y poder entrar en lo que quiero, esto es una introducción todavía. Usted ve que la Biblia dice también lo mismo de Caín, porque tanto Caín, Ismael y Esaú son percepciones proféticas de la naturaleza y el carácter de la serpiente malvada. Ellos no escuchan al sacerdote, ellos no escuchan a sus padres, ellos no escuchan las instrucciones de Dios, ellos no escuchan a su madre. En el caso de Esaú, en esta parashá que estamos estudiando, note que la madre le dice, el padre le dice a Esaú, no te cases con las mujeres hititas, y él se casa con dos mujeres hititas. Y en el caso de Jacob, le dice, ve a la casa de tu tío y cásate con una mujer de mi propia clase, de mi propia familia, y no te cases con las mujeres hititas. O sea, en otras palabras, Esaú tenía incómoda a su madre por él desobedecer el mandato directo de su madre. Es así como opera esta simiente, la simiente de la serpiente, que es representada en tanto en Caín, en Ismael y en Esaú. Es por eso que la Biblia dice que Caín representa lo mismo. Es por eso que usted puede ver que cuando la Biblia habla de Caín, y no voy a poder profundizar mucho en esta historia porque ahí está la clave de entender toda esta historia que estoy tratando de traer a grandes rasgos para que usted pueda ver lo que yo quiero decir a través de esta porción Toldot de hoy. Cuando usted estudia la vida de Caín se impresiona porque Caín es el primer hombre que es operativo, que opera de manera práctica, de manera abundante, de manera completa este veneno de la serpiente. Vemos que Dios restaura a Abel, pero el veneno de la serpiente no se quedó dentro del ser humano. Y estos conceptos del hombre justo y el hombre injusto comienzan a manifestarse inmediatamente en la descendencia de Adán. Vemos como un hombre, Abel, Caín y Abel representan esta tipología que representa también Esaú y Jacob que estamos estudiando. Los dos lados, los dos puntos, la luz, la oscuridad, el agua de arriba, el agua de abajo, la justicia y la injusticia. Nimrod también era un cazador, exactamente. Nimrod también, por eso a Nimrod se le describe como un hombre fiero, pero dice que estaba delante de Dios. Esa palabra delante es en contra, dice literal. Es la posición de un rebelde. Por eso Babilonia en la Biblia es la representación también de la serpiente, del veneno de la serpiente. De manera que, mis amados, cuando estudiamos, volviendo aquí la vida de Caín, notamos que cuando Caín también mata a su hermano, ¿dónde lo mata? En el campo, dice. El verso 8 del verso 4 dice que lo llevó al campo y ahí lo mató. ¿Por qué? Porque también la Biblia lo que está tratando de decirnos desde el principio hasta el final es que hay una serpiente malvada que con su veneno tiene envenenado a un tipo de hombre que se manifiesta en el mundo, que se manifiesta en el campo, que se manifiesta en el lugar de operatividad de la misma serpiente. Por eso dice que lo llevó al campo, igual que la flor silvestre, Ismael, está en el campo, al igual que también el cazador también caza en el campo. Es un hombre cazador que está en el campo, Esaú. Todos estos tres hombres representan la serpiente malvada de Génesis 3. Ahora, cuando yo estudio la vida de este hombre, Caín, es algo increíble. Ahí está el modelo de lo que es lo malvado. Inclusive, como dice Josefo dice que el primer anticristo, dice él en sus libros, es Caín. Y he entendido que a través de mis estudios he visto ese paradigma anticristo.
Cuando yo estudio la vida de Caín, la vida de Abel, pero más que todo la vida de Caín, porque Caín es lo que Dios quiere resaltar en esta historia. Es cómo se manifiesta este hombre y su descendencia también. Cuando yo estudio la vida de Caín, puedo ver que él muestra características totalmente distorsionadas de lo que representa la justicia que Dios quiere que usted y yo vivamos. Lo primero que dice que el nombre que se le dio fue un nombre nefasto. La palabra Caín viene de la raíz caná, que significa poseer. ¡Qué bien! Se menciona también que Caín también no respetaba. Usa el verbo loshaná, que significa no respetar. También la característica de Caín se modelan a través de la ira, del rencor, del odio. Por primera vez menciona odio, rencor, no respetar, poseer, o sea, tomar a la fuerza. Esa es la historia de Caín. La primera vez que usted ve a alguien que cayó, nosotros hablamos mucho de la caída, de los caídos, los nefilín. El primer hombre que cayó fue Caín. Es la palabra nafal, de donde viene nefilín, ¿eh? Los caídos, en la historia de Génesis 6, habla de Caín, que fue el primer hombre que cayó. O sea, los nefilín son la raza de Caín, literalmente. También en la historia de Caín se habla de asesinato, por primera vez de muerte. Es la palabra hebrea harat. Es a través de esta simiente de la serpiente que no solamente, no solamente el no respetar, no solamente la ira, el rencor, el poseer, el tomar a la fuerza se manifiesta, sino también la muerte y el asesinato. Es una simiente y una cultura de muerte. Es la primera vez también que se menciona en una historia la palabra maldición. Es la primera vez que Dios maldice a un hombre. Es la palabra hebrea arur. Es la primera vez también que la Biblia habla de un hombre que es un fugitivo. Usa la palabra nuá. Pero también usa la palabra en la historia de Caín como un errante, un vagabundo, alguien que no se asienta, alguien que no echa raíces en ningún lugar, alguien que está totalmente distorsionado, moviéndose, moviéndose y moviéndose sin asentarse en un lugar. Es la palabra nud. Y esta disolución también luego, violando sus características, él establece una ciudad que le llamó la ciudad del errante a sí mismo. Nod le llamó. En la historia de Caín también vemos el paradigma de este hombre injusto, de esta serpiente malvada que quiero hablar. Es el concepto de Abón, que es iniquidad y castigo. El hombre de iniquidad es una referencia directa a Caín, a Ismael y a Esaú. No es casualidad que Nimrod procede de Esaú. ¿Por qué? Porque el hombre de iniquidad era Esaú literalmente, pero era la representación de esta serpiente desde el principio y de sus descendientes. Por esa razón, todo lo que trae iniquidad es castigado. Por eso él es castigado. Es la palabra abón, que es uno de los términos para pecado en las escrituras. La palabra abón tiene que ver literalmente con la imagen de nublarte el entendimiento para que tú no puedas entender la revelación de la palabra de Dios. Es representado también en el faraón, que llegó a un punto de inflexión de que ya Dios no lo podía redimir y de que Dios lo dejó en su disolución y en su iniquidad. Y por eso el faraón se perdió. El faraón representaba esta serpiente también. En la historia de Caín también podemos notar que es la primera vez en las escrituras que se habla de ocultismo, que se habla de tinieblas, que se habla de esconderse, y es la palabra satar. No es casualidad que uno de los que dio el informe malo antes del pueblo entrar a la tierra de Israel se llamaba Setur, que usa es la misma palabra de satar, tiene las mismas consonantes del hebreo. Y es la única palabra, escúchame muy bien por favor aquí, lo que están hoy oyendo estos misterios maravillosos que la Biblia tiene. Wow, la Biblia es hermosa. Setur es el único nombre en la Biblia que tiene la numerología de 666. ¿Casualidad? No, es el mismo hombre
de Apocalipsis 13. El número de hombre era este hombre de iniquidad, este hombre de pecado. Es el mismo hombre que está desde el principio. Es el mismo hombre que tipifica la hierba, que tipifica el árbol de la ciencia del conocimiento de bien y el mal, que tipifica la simiente de la mujer, que tipifica a Caín, que tipifica a Abel, perdón, que tipifica a Ismael, que tipifica a Esaú, que tipifica el faraón, que tipifica a Amalek. Cuando ustedes se acuerdan que Amalek también era nieto de Esaú. No es casualidad, no es casualidad también que Herodes descendía también de Ismael. En otras palabras, la Biblia no está hablando de estas tipologías de la simiente, de esta operatividad de una serpiente mala y la serpiente buena, una serpiente santa y una serpiente malvada. Hay una serpiente santa que viene a erradicar el veneno de la serpiente, viene a erradicar la influencia que trajo esta serpiente malvada en el principio, en la historia de una familia. Note que estos hijos son de la misma familia de Abraham, de la misma familia, perdón, de Adán. No es casualidad que también dentro de Israel se le llama a Dan serpiente en el camino, porque Dan se constituirá en los postreros días en uno de los que destruirá a Israel, o tratará de destruir a Israel, porque Israel no será vencido por nada. Qué interesante también que podemos notar que en la historia de Caín vemos un paradigma de espinas. No es casualidad que los árabes se le llaman también así. Ellos mismos se llaman que son una espina en el costado de Israel. Es por esa razón que en la literatura rabínica a los árabes se les llama literalmente espinas. Porque las espinas en la Biblia siempre han sido enemigos de Israel. Y los enemigos de Israel son los mismos descendientes de Abraham, que son familia de ellos. Porque representan, aunque son descendientes de Abraham y aunque están circuncidados también, escuchen muy bien, los árabes están circuncidados también, porque a Ismael se le circuncidó. Ellos también son en operatividad descendientes de la serpiente, hasta a menos que ellos se arrepientan y se constituyan, como ha pasado con muchos de ellos que se han convertido al Dios de Abraham y de Jacob a través y se han conectado a Israel. Las espinas. Por esa razón usted ve el paradigma de que cuando Adán peca en el principio, no puede poder profundizar en estas cosas, lo estoy diciendo a grandes rasgos, para que usted conecte desde el principio hasta el final. ¿Cuál es el mensaje de las Escrituras? Que está tipificado, está este misterio en esta enseñanza de la porción Toldot. La Biblia está hablando de generaciones de Isaac, de generaciones de Esaú, un hombre injusto, un hombre justo, que cada uno tiene una operatividad en la vida, una manifestación bien marcada. Por eso Yeshua dijo en una ocasión, por los frutos los conocerán. Como usted y yo nos conocemos porque tenemos talí, porque nos ponemos el kipá, porque nos ponemos el zig-zig solamente. No, es por lo que usted hace. Es por lo que usted manifiesta en su vida diaria. Es por lo que usted... Es como usted opera en su vida. No. Mucha gente piensa que la apariencia es lo que importa. La apariencia de piedad no es lo que importa, es la operatividad. ¿Cómo yo determino quién es quién? Determino quién es quién cuando vive basado en los lineamientos, en los estatutos, en las ordenanzas. Cuando yo veo a una gente comiendo limpio, cuando yo veo a una gente asistiendo a su Shabbat, cumpliendo el Shabbat, cuando yo veo a una gente que está obedeciendo las fiestas del Señor, cuando yo veo a una gente que se desvive por vivir la vida que Dios dijo que debe vivir obedeciendo su palabra, ese muestra por sus acciones que es un hijo de Dios. El veneno de la serpiente está siendo revertido en él, porque todos tenemos el veneno de la serpiente. Tenemos esa naturaleza incrustada. Es interesante notar también que en la vida de Caín, para poder ya entrar en lo que quiero, luego de esta introducción, nos dice de Caín que el suelo tampoco produciría. Una de las características de los descendencia de Caín es que el suelo no le va a producir. El suelo no se le será fértil, el suelo
se volverá totalmente destruido. Usted no puede ver que los países árabes, que aunque tienen petróleo, son los países más pobres que hay. No es casualidad esto. E Israel, en un desierto, ya que Israel, el territorio en el cual Israel está ahora, es totalmente desierto, total. En el desierto ellos han hecho un paraíso. Es la mentalidad también que los mueve. Los árabes piensan que esa tierra está maldita por Alá. Oye, ¿cómo que piensan ellos? Mientras que el pueblo de Israel sabe que esa tierra es bendita por Dios. Y por eso el desierto lo han reverdecido. ¿Me sigue? De igual manera vemos que en la historia de Caín es el paradigma del antimesías y del hombre de pecado, del hombre injusto. Sí, el hijo de perdición. Por eso yo hablo de habla en Tesalonicenses del hijo de perdición. Él estaba hablando de Saúl literalmente. Porque, perdón, Judas, que también se le llama hijo de perdición, desciende de Saúl. Está hablando de la raíz de donde viene Judas. La raíz, la raíz de Judas es la serpiente de Génesis 3. Esa es la raíz y la raíz de nosotros, de Israel, los justos de las naciones, nosotros que adoramos al Dios de Israel y que vivimos sus mandamientos. Nuestra raíz es Mashiach. Es la serpiente santa. Ponte mi atención, por favor. Quiero terminar esta parte diciendo que en la historia de Caín vemos que la primera vez que se habla de que alguien es un mentiroso en la historia de Caín. No solamente eso, su descendencia siguió, como es natural, su legado, un legado malvado. Los primeros edificadores de grandes ciudades, ¿quiénes fueron? Los descendientes de Caín, comenzando con él. Fueron los primeros que inventaron los instrumentos seductores para seducir a la gente. Fueron los primeros que al ver, ya que los descendientes de Caín, como eran agricultores, a la tierra no producirle porque la tierra estaba maldita, ellos comenzaron a sustituir los elementos de sembrar por armas de guerra. Por eso le llaman que eran los inventores y los forjadores del bronce. Qué interesante. Y aquí hay otro misterio importante. Es que la palabra bronce no es casualidad tampoco que aparece también en la mezcla de los pies de esa figura hermosa que hablamos anteriormente de Daniel, que representaba a este hombre injusto también. Estos grandes reinos, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. No es casualidad que Roma también es tipificada con Esaú. Esaú es el símbolo de Roma, del cristianismo. Por eso que los rabinos dicen que el Mashiach está escondido en Roma. ¿Tú ves cómo la Biblia es perfecta? Ese bronce que se menciona aquí, que ellos fueron los forjadores de bronce, la descendencia de Caín. La palabra, usted se va a impactar, es la palabra Nahash, que significa y se traduce como serpiente. ¡Qué tremendo! Pero la característica que más me impresiona, si no le es suficiente, de este paradigma de la simiente de la serpiente, de esta serpiente malvada, es que hay un patrón en ellos, hay un patrón en esta simiente, y es que ellos quieren matar al primogénito de Dios, que es Israel. Ellos quieren matarnos a nosotros. Usted no ve que él jamás, en su constitución, dicen que el fin por la cual ellos están vivos y están constituidos es para matar a todo israelita, para matar a todo israelita, porque es el patrón desde el principio. ¿Qué yo lo que estoy tratando de decirle a todos ustedes hoy? Bueno, que existen dos simientes, que existen dos simientes que desde el principio Dios las separó y que cada una opera en diferentes características marcadas de su raíz. No es casualidad que cuando nosotros vamos y vemos a Esaú y seguimos investigando un poco más de Esaú, Esaú es vestido, dice la escritura, dice que tenía como un vestido muchos cabellos. Qué interesante que cuando vamos a la palabra cabello, literalmente la palabra cabello es la misma palabra de demonio en las escrituras. Es la palabra hebrea Said.
En otras palabras, lo que el texto está diciendo a grandes rasgos es una de las características primarias de la simiente de la serpiente y de Saúl, que es el paradigma del hombre de pecado, el anticristo, que es un hombre injusto, es una operatividad, es un sistema operativo, es una característica de un hombre que decide vivir basado en estas manifestaciones. Póngame mucha atención, es el esplendor de un demonio. Por eso dice Levítico 17:7, ¿se acuerda? Ellos ya no deben ofrecer sacrificios a los seirín, o sea, a los sairín, a los demonios. Los sairín eran una especie de demonios que parecían cabras. Es por esa razón, mis amados, escúchenme muy bien, que hay un Dios llamado Pan, que es descrito por Yeshua mismo cuando él dijo, mi eclesía o Israel, la cajal, mi cajal, no prevalecerá. El Seol no la tomará, dice él. Él lo dijo así, que el Seol no retendrá su congregación. Se refería a una deidad en Banía. Él estaba en un lugar geográfico llamado Banía ahí cuando dijo esa palabra. Y estaba en una gruta, en una cueva que se adoraba Pan. Es por eso que le dijo mi iglesia o mi eclesía, mi congregación. El Seol no la retendrá, no prevalecerá, porque el Seol era conocido por esa gruta donde se adoraba Pan, que era un dios demoníaco como este Seir, o sea, estos demonios o estos espíritus que eran como cabras. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede un Seir un ser vil, tener un esplendor, tener el esplendor de Saúl? ¿Cómo? Mejor formulado, ¿cómo Esaú puede tener el esplendor de un seir? Esto es muy importante. Este es el secreto aquí. Y este es un secreto oculto en el texto. Porque Ricpa tenía en su vientre, como dije, 2 hijos. Lo interesante es que cada uno estaba en un lado. Uno estaba en el lado izquierdo y un lado en el lado derecho. Siempre la Biblia ha enseñado, los rabinos, la tradición, que el lado derecho y el lado izquierdo son representaciones también de estas simientes. El lado derecho siempre está tipificado por lo justo y lo correcto, mientras que el lado izquierdo no. Por esa razón fue que Jesús le dijo a Pedro que tirara la red en el lado derecho. En el texto está incrustado que el lado derecho era el lugar donde él iba a tener bonanza. El texto incluye, o sea, encriptadamente tiene este misterio también. Por esa razón, a Yeshua también se le nombra como el Zeroá de Dios, la mano derecha de Dios, la diestra. ¿Cómo Dios redime a su pueblo siempre en las historias del Antiguo Testamento? Con su mano derecha. ¿Dónde está sentado Yeshua? En el lado derecho. ¿Vio? Entonces, la derecha siempre en la escritura es símbolo de espiritualidad, es símbolo de justicia, mientras que el lado izquierdo no. Esaú estaba en el lado izquierdo. Sí, Yeshua está a la diestra, exactamente. Yeshua está a la diestra, así es. Yeshua no está a la diestra, Yeshua es la diestra literalmente. Es la diestra, literal. Por eso dice, ¿quién ha cortado mi brazo? Dice, wow, Isaías lo dice. ¿Quién acortará mi diestra? Dice, uff. Por tanto, Esaú, mis amados, personifica, es lo que está tratando de decir la Biblia, a la serpiente. Personifica a través de todo esto que he hablado, de la mentira, del asesinato, de la rebelión, del adquirir, de ser maldito, de operar en oscuridad, de ser una persona que engaña, de ser una persona que es un errante, de ser una persona que asesina la simiente. Esta simiente, esta raíz viene a través de esta serpiente, que es tipificada en esta historia que estamos viendo. La Torá dice que Adán conoció a su esposa y ella concibió y dio a luz 2 hijos, como he mencionado, Caín y Abel, que representan también estas 2 simientes. Abel vino del lado de la santidad y fue asesinado por Caín. Caín vino del costado de la serpiente, en otras palabras.
porque no se cuenta que Adán engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y nació Set. Y Set fue llamado así entonces el reemplazo de Abel. Lo que la Torah no está tratando de decir es que la simiente santa fue restablecida. Esto implica que Caín no era a semejanza de Adán. Esto implica que Caín no era un hombre justo. Es decir, a semejanza humana, es decir, que era a semejanza de la serpiente. Es por esa razón que así como la humanidad cayó bajo la serpiente malvada, otra serpiente vendría en la historia a restaurarla. Este es el concepto mamado de medida por medida. Jacob trató a Esaú con astucia, dice la escritura, tal como la serpiente era astuta. Ya lo hemos visto. Es la palabra desnuda. Jacob, al ser inteligente, astuto, desnudo como la serpiente, robó la autoridad de Esaú y aunque sufrió las consecuencias, él era ya fue el llamado a ser restablecido en un momento. Vemos cómo cuando él se encuentra, eso será visto en la porción próxima, cuando él se encuentra con el ángel del Señor y es transformado y es asignado a su verdadera identidad. Es por eso que esto alude al versículo que dice, y él te herirá en la cabeza, es decir, a tu autoridad, y tú le herirás en el calcañar, es decir, a Jacob, ya que Jacob literalmente es la palabra calcañar en las escrituras. Entonces, lo que estamos viendo entonces, hay una conexión muy profunda entre la historia de Génesis 3, cuando Dios establece la diferencia entre las dos simientes, y la historia de Caín, y la historia, perdón, de Esaú y Jacob. Esto significa que Jacob también es otra serpiente. Esaf es la serpiente malvada y Jacob es la serpiente sagrada, donde vendría Yeshua, que es la serpiente verdadera, la serpiente sagrada, ya que Jacob es la tipificación de él. Es interesante notar que Jacob era amado por su madre porque proviene de la simiente de la mujer. O sea, no había una motivación, mientras que Esaú fue amado porque él compró a su padre dándole potajes y dándole de su casa. El versículo dice que él iba a poner enemistad entre las serpientes, entre la descendencia de la mujer y la descendiente de la serpiente. Y dice que entonces la que iba a hacer la serpiente de la serpiente, lo iba a herir en el calcañar, iba a tratar de herir a Jacob. Por eso Jacob le agarra el talón a Esaú para que no lo golpeara en la cabeza. En otras palabras, las dos fuerzas deben enfrentarse entre sí, deben convivir no en armonía, sino que deben convivir en pugna. Hay una batalla muy fuerte entre simientes ahora mismo. Mire que está escrito en el libro de Génesis 1:21, nos dice esta verdad incrustada, dice, y creó Elohim a los Taniín. ¿Qué son los dos Taniín? Dos serpientes. Dice que creó las serpientes, dice en plural. En Génesis 1:21 se refiere literalmente a Jacob y a Esaú. Dice todo ser viviente que se mueve, que se refiere a los niveles entre ellos, a la dinámica de guerra que enfrentarían en la historia. ¿Por qué? Porque es importante entender este verso que ahora vemos. En ellos hay una lucha desde el vientre. ¿Pero qué es la lucha que tienen? Dos naciones. Es por eso que está escrito en Oseas 12:4. En el vientre tomó a su hermano por el talón. Lo dice literalmente Oseas. En el vientre, lo que significa que lo bajó por el talón desde el lugar de autoridad que se suponía que debía estar. También representa eso. La autoridad no es tuya, en otras palabras. La autoridad me la dio Dios a mí. ¿Entendió? La lucha está ahí. Es lo mismo que pasa con Fares, ¿se acuerda? Con Fares, con Perez, que es el nombre hebreo de este nombre, la descendencia de Judá y de Tamar, ¿se acuerda? Es la misma tipología aquí. Vemos en esa historia también cómo el primero saca la mano y se le pone una cinta roja en la mano, pero entra luego la mano. Pero cuando entra la mano, Fares irrumpe y sale primero.
Y ahí él se constituyó en el primogénito. El primogénito de Dios siempre ha sido el segundo. No es casualidad, porque el segundo Adán está tipificado ahí, es Yeshua. ¿Vio la revelación ahí? ¿Vio el misterio ahí? Fares también representa la victoria, la autoridad en la lucha, la guerra, la victoria en la guerra de esta batalla cósmica que existe en las simientes. Es por esa razón también, como hemos dicho, que Esaú y Amalek están unidos. Del lado de Esaú viene Amalek, que es el destructor de Israel, como está escrito en Éxodo 17:8. Dice, y Amalek está luchando contra Israel. ¿Usted ve? De Amalek dice también en Éxodo 17:6, Hashem tiene guerra contra Amalek de generación en generación. En otras palabras, Amalek es el archienemigo de los hijos de Dios. Amalek proviene de Saúl, quien proviene de la simiente de la serpiente. Usted ve la misma raíz. Jacob es el gemelo de Saúl. Él también es una serpiente en santidad, una serpiente en justicia. Es por esa razón que también hizo trampa. Es por esa razón que él operó una parte de su vida basado en el engaño. Pero que aunque él hizo trampa, estaba destinado por Dios en un momento a vivir en santidad, a vivir en pureza, a vivir en rectitud, para así poder derrotar a esa serpiente para quebrantar su autoridad. Es por esa razón que Jacob es la cura del veneno de la serpiente. Esa es la razón por la que luchan desde el útero. Es interesante que cuando estudiamos exactamente la gematría de Jacob, la gematría de Jacob equivale literalmente al ángel de Dios. Es el número 182. O sea, ángel de Dios tiene un valor numérico de 182, igual que el nombre Jacob. Por eso dice en Jueces 13:6, y él parecía un ángel de Dios. Cuando estudiamos la serpiente, vemos que en la historia de Eva, la serpiente planta en la mente de Eva dudas. Así aparece Amalek también, porque Amalek tipifica la duda también en la Torá. Es por esa razón que en el momento en que Israel dice, Hashem está con nosotros o no, Hashem está con nosotros o no, o sea, dudando. Es por esa razón que esta guerra entre simientes es la lucha de la fe versus la duda en Dios. Es el que duda en hacer la voluntad de Dios. Guardo Shabbat, como limpio. ¿Será cierto esto de la raíz hebrea? ¿Será esto que debo vivir en santidad? ¿Será esto que debo tener una sola esposa? ¿Será esto que debo consagrarme a Dios o no? Es la lucha de la emuná versus la duda. Es por esa razón que en la historia del Éxodo 17, cuando Amalek atacó al pueblo de Dios, dice la Biblia que cuando Moisés detenía sus manos, Amalek prevalecía. En otras palabras, cuando nosotros bajamos de creer, de operar en los mandamientos de Dios, cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios quiere, Amalek prevalece. La duda te toma. Mucha gente aquí está infringido por la simiente de la serpiente, por la duda. Muchos de ustedes quizás están por la duda todavía, pero hoy yo vengo a decirles a ustedes que debe dejar la duda. Debe dejar el no de tener las manos alzadas en firmeza. O sea, tener fe en Dios, vivir la vida que se le mandó vivir, que es la obediencia a los mandamientos. Es por esa razón que debe usted entender hoy que entre la serpiente y Amalek está nada más y nada menos que Esaú. O sea, Esaú aparece en todas las historias de la Biblia. Es por eso que en gematría, Esaú literalmente equivale al lado izquierdo, que siempre es tipificado como caótico, como malvado en las escrituras. Es por eso que las tinieblas en el misticismo hebreo le llaman el otro lado. Es la tipificación de la serpiente, es la tipificación del mal, es la tipificación del caos. Tú sabes que la serpiente y Amalek tienen la misma gematría. El lado izquierdo es la misma gematría que Esaú. Es por esa razón que en Génesis 13:9 no es casualidad que cuando Lot se separa de Abraham, Abraham le dice lo siguiente. Escúchelo, por favor. Estos son misterios muy profundos.
Ya bueno, está develado este misterio, está tratando de hacerlo, yo estoy tratando de hacerlo. Por eso él le dice, toma tú, toma tú, si tú tomas el lado derecho, yo tomaré el izquierdo. Usted vio cómo tremendamente la Biblia dice que Lot escogió el lado izquierdo. No es casualidad. Estamos viendo la operatividad de la serpiente malvada. Curiosamente, cuando estudiamos este concepto del lado izquierdo, la palabra izquierdo es semol en las escrituras, que se escribe como una shin, pero que se pronuncia con el sonido de una samek. En otras palabras, si estuviera escrito en hebreo, crearía la palabra Samael, que es el nombre rabínico, escúcheme, no es casualidad, es Satán, que según la tradición rabínica fue el ángel que montó a la serpiente. Esto es tremendo. En otras palabras, Esaú y Amalek, Esaú es Amalek, que es también la serpiente, que también dentro de la literatura rabínica es el ángel de la muerte. En otras palabras, vemos un contraste muy poderoso aquí entre Jacob y Esaú. Ahora, del lado de Jacob, ¿qué podemos ver? Bueno, que él representa al Mesías. Jacob, siendo el gemelo de Esaú, es el otro lado, el lado derecho. Una fuerza exacta, pero en dirección opuesta. Son dos fuerzas espirituales que están gobernando al ser humano. Son dos fuerzas internas que nos motivan y nos influencian. Jacob también representa también el árbol de la vida. Y Esaú o la serpiente también representan el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. No es casualidad que la palabra, mis amados, para consejo en la Biblia es árbol. Por eso a este veneno de la serpiente se le conoce en el judaísmo como el veneno de la serpiente o el consejo de la serpiente, perdón. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Jacob, que representa a Mashiach, que traerá a Mashiach, es la fuerza redentora. De Jacob viene el Mesías al mundo, ya que el Mesías mismo es la serpiente santa. Es por eso que el Peshitá Jabatí, uno de los más grandes documentos hebraicos que usted puede tener, yo le exhorto a que lo pueda buscar y comprar. Peshitá Jabatí, Peshitá Jabá. En el capítulo 3, verso 6, dice algo poderoso. Identifica quién es esta serpiente. Identifica quién es el enemigo del Mesías. Lo dice literalmente. Mire qué dice, lo leo. Dice, el Mesías, dice, es el archienemigo de Satanás, dice. Puede verlo desde el principio hasta el final. Este es el mensaje de la Biblia. El poder de Satanás es la inclinación al mal, el poder de Satanás es las tinieblas, el poder de Satanás es la iniquidad, el poder de Satanás es el asesinato, el poder de Satanás es la mentira, el poder de Satanás es la inestabilidad, el poder de Satanás es la rebelión, el poder de Satanás es no escuchar a Dios, el poder de Satanás es preferir otras cosas por encima de Dios, es tener idolatría, es no honrar a tu padre y a tu madre. El poder de Satanás es apartarte de Dios. El poder de Satanás es tenerte enfermo, destruido, en miseria, es tenerte totalmente airado, rencoroso. El poder de Satanás en ti es traer enemistad entre hermanos. En otras palabras, el poder de Satanás, de la inclinación al mal, su trabajo es tentar al creyente a que se direccione a lo contrario a lo que Dios ha establecido, que son sus mandamientos. Pero el poder del Mesías es contrario. El Mesías es el poder de la oración, también, como dice también otro documento maravilloso rabínico llamado el Likutei Moharan. El Likutei Moharan dice que el poder del Mesías es el poder de la oración. Es esa escalera que él vio, que Jacob vio cuando tuvo ese sueño maravilloso. O sea, cuando él tuvo el sueño de la escalera, que vamos a estudiar la porción que viene, se refería al Mesías literalmente, que es el poder de la oración. Es por eso que cuando usted deja de orar, cuando usted se deja de congregarse,
cuando usted deja de ayunar, cuando usted deja de estudiar, los poderes del mal lo toman. Pero cuando usted se mantiene en estudio de la palabra, cuando usted se mantiene yendo a la congregación, cuando usted se mantiene en alabanza, en adoración, cuando usted se mantiene en oración, mi amado, usted vencerá. En otras palabras, la tarea del Mesías es redimirte. Como leemos en el libro de Isaías 59:20, nos dice claramente, dice, y vendrá un redentor a Sion. Es interesante que la gematría del Mesías y la gematría de la serpiente es la misma en las escrituras. Es Nahash, es de 358. Es por esa razón que, como nos enseña la Torá, los juicios de Dios vienen medida por medida. Es lo que está tratando de enseñarnos Dios. Es ojo por ojo. Esto significa que la serpiente y su trabajo deben ser derrotados y redimidos por la simiente de la serpiente y la serpiente misma que viene a través de Jacob, que es el Mesías. Es por esa razón que usted ve que cuando la vara de Aarón se acuerda, ahí está tipificado la serpiente santa y la serpiente malvada. Cuando la vara de Aarón se convirtió en una serpiente y luchó contra las serpientes de Faraón, la simiente santa, dice la Biblia, que él se la tragó, se la tragó. Note que el libro de Isaías profetiza eso también con el Mesías. Isaías 25:8 dice que él tragará la muerte y nos dará victoria, dice. Porque ese es el papel de la serpiente santa, tragarse a la serpiente malvada y traer victoria a el creyente. De hecho, este es el gran secreto escondido en la Torá, el secreto del Mesías. Es por esa razón que el Zohar dice, literalmente, ¿quién es el hijo? ¿Quién es la vara de Aarón? Dice. ¿Quién es la vara de Moisés? Perdón, dice. Y dice literalmente, la vara es el hijo de Yah, dice así mismo. Es uno de los puntos. Yo no creo en el Zohar. El Zohar es bueno, hay algunas cosas buenas. Pero lo menciono esto para que usted entienda que en ese punto dice la verdad. Dice la verdad, dice literalmente que esa vara, esa serpiente que Moisés tenía en la mano, es el Hijo de Dios, dice literalmente, dice, lo cual es verdad, lo cual conecta todo lo que la Biblia dice. Qué hermoso es esto, mi amado. Es por esa razón que cuando el pueblo fue atacado por serpientes, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda usted? También en la historia del libro de Números 21:9, Dios le ordenó a Moisés que luchara contra las serpientes con otra serpiente. ¿Cómo Dios lucha con las serpientes? Con otra serpiente. O sea, medida por medida. Se le dijo y se le ordenó que levantara una serpiente de bronce, del mismo material, de los instrumentos de bronce que crearon la descendencia de Caín. Está trayendo un ticún, está trayendo una reversión de cómo el mal entró. También hay una solución conforme a la misma medida. Y como hemos dicho, el poder de la serpiente de Amalek debía inducir duda en el pueblo. El propósito de la serpiente de bronce era inducir fe. Era inducir fe. Es por esa razón que cuando ellos vieron, o sea, creyeron en la palabra de Dios, simbolizada en esa serpiente y en esa asta, dice la Biblia que vivieron. Porque esta serpiente santa trae vida, esa serpiente santa trae redención, esa serpiente santa te libera del pecado, esa serpiente santa te sana, esa serpiente sana vino a beneficiarte. Esa serpiente sana vino a revertir el veneno de esas serpientes. La palabra serpiente de bronce es muy importante aquí también. Es la palabra Nahash Nehoshet, que en gematría equivale a la corona real. Escucha a qué equivale, a la corona real del rey de Israel, del Melech de Israel, que es el Melech Mashiach, Keter Malhut. Es el mismo valor de 1116. No es casualidad, es una referencia directa a Mashiach.
Es por esa razón que este número aparece en referencia bíblica específica en la Escritura. Siempre al Mesías, no solamente en la Biblia, sino también en la literatura rabínica. Por ejemplo, en el Tratado Sanedrín 98b, en el Tratado también Nedarín 39b, comentando el Salmo 72:17, nos da el valor concatenado con el concepto de Yanin Shemor, que es el valor de 1116. ¿Saben ustedes que uno de los nombres rabínicos con que se conoce a Mashiach es con el nombre Ginón? Ginón es uno de los nombres de Mashiach. Por tanto, esto refleja la relación entre Esaú y Jacob que yo he venido hablando. Esaú, Jacob, literalmente son elementos contrarios, dos fuerzas contrarias que están enemistadas, que se están enfrentando, pero que una siempre prevalecerá y destruirá a la otra. Nuestro fin es un fin de bien, mis amados. Nuestro fin es un fin victorioso. Es por esa razón que la Biblia dice que cuando Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en el asta. No es casualidad que la palabra asta también en esta historia, donde habla de la serpiente santa, que redime a Israel, que lo hace vivir. Todo el que fue infringido con el veneno de esa serpiente, al mirar la serpiente de bronce, vivía. En otras palabras, contrarrestaba el veneno. Ahora bien, la palabra ahí asta es interesante. Dice, la puso en el asta. ¿Por qué dice eso? Esto es tremendo también. Es un misterio hermoso. La palabra ahí asta es nes, que significa también señal. Señal. ¿Por qué señal? Mire qué interesante, que hay un misterio importante. Señal, porque también esta palabra nes, los rabinos han entendido que es un acróstico o un acrónimo. Es un acrónimo de Nahashamael. Nahashamael, la serpiente de Samael. Escuche, hasta es un acrónimo de Nahashamael. ¿Qué está pasando aquí? Dios está revirtiendo el poder del Nahashamael. Está rompiendo el efecto del veneno de la serpiente en nosotros, los hijos de Shem. Es por eso que cuando usted lee al revés, desde el punto de vista del juicio, también puede significar Sam Nahash, es decir, el veneno de la serpiente. No es casualidad que en la literatura rabínica se le conoce al consejo de la serpiente al principio, cuando a Eva oye a la serpiente, se le llama así el consejo de la serpiente, lo que se conoce como el pecado primordial. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Permítame ir cerrando ya. Yo creo que ya hemos hablado cosas muy poderosas hoy aquí. Aquí hay una lucha entre serpientes. Es por eso que le hemos colocado hoy este título de las dos serpientes y el Mesías. Espero que haya hecho un buen trabajo usted poder conectar tantas historias en la Biblia para poder llegar a una conclusión que es la misma. Hay una lucha de serpiente contra serpiente. Estos son los secretos escondidos que la Torá nos quiere decir en esta porción Toldot. Lo primero que podemos ver es que estas dos serpientes están en constante guerra. Evidenciamos también que aunque haya una guerra firme, llegará un momento que una de las serpientes se tragará a la otra. Esto está tipificado en la historia que vimos de la vara de Aarón versus la vara de Faraón. Y profetizado en Isaías 25. Notamos también que la autoridad, hay una autoridad que debe ser derrotada con la otra serpiente. Vemos como Esaú, Amalek, entonces es derrotado por la autoridad que tiene Jacob e Israel. Vemos que el pecado, el veneno de la serpiente también en esta historia, el pecado, la rebelión, la iniquidad, la duda, hay un antídoto que lo cura, que es la otra serpiente, que es un antídoto de fe y de perdón, de consagración. También vemos aquí que la contraparte de la serpiente es el Mesías mismo.
ya que los dos son como las dos serpientes, son como una imagen espejo, cada uno en un lado, en el lado de la oscuridad, en el lado de la luz, en el lado de la justicia, en el lado de la injusticia, porque ambas tienen el mismo valor numérico en gematría. De Jacob surgen las 12 tribus de Israel. Y como decía, hay una de ellas que se le dice a Adán que será como una serpiente en el camino. ¿Vio? De Judá se dice, el cetro no será quitado de Judá hasta que venga Shiloh. Cuando estudiamos estos conceptos, vemos que en el secreto de estas palabras encontramos que el Mesías viene nada más y nada menos de Jacob a través de Judá, pero que también se dice que Dan será el Mesías, será una serpiente. No crea que aquí hay una contradicción. No. ¿Sabe por qué? Porque tanto Dan como Judá están unificados para ser uno. Es lo mismo también que pasa con Isaí, el padre de Abigail, el padre de Abigail, ¿se acuerda? Que es hermana del rey David. Ella es conocida también como el Nahash, como la serpiente. Eso está en 2 de Samuel 17:26. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, es lo mismo que se repite y se repite en muchas historias. ¿Es coincidencia? No, no es coincidencia. Está escrito. Está escrito en Isaías 11. Un retoño brotará del linaje de Isaí y él se deleitará en el temor del Señor y con el aliento de sus labios, escuche qué dice, matará a los impíos. Vio cómo la guerra entre serpientes está establecido en muchas historias en la Biblia. Pregunto entonces, ¿quién es el malvado? Nuestros sabios dicen que el pecado del rey Saúl fue tener misericordia del malvado. Escuche, por favor, contextualmente, cuando dijeron el maligno, se refiere a Amalek aquí. Entonces, el maligno es Amalek, es mejor dicho, lo que representa su raíz. Espiritualmente, el malvado sabemos que es la serpiente, es Samael, literal. De hecho, todas las generaciones malvadas del mundo, como hemos visto aquí en muchas historias, descienden del lado espiritual de Caín, como vimos, que es la simiente de la serpiente desde el principio. Una serpiente que es injusta, una serpiente que es maligna. Es por eso que en la historia de Caín y Abel, como en la historia de Caín, vimos cómo él manifiesta todas estas características que por primera vez, como un paradigma, salen también en los representantes de esta simiente. El Mesías, en otras palabras. ¿Qué es lo que quiero decir hoy? Que el Mesías mata a esta serpiente, que es el Satán, que es el ángel de la muerte, y que se traga la muerte en victoria. Señores, en Mashiach que está la vida. Él es la vida. Y la vida siempre en la Biblia se da a través de la emuná. Este es el glorioso secreto de las dos simientes, las dos serpientes y el Mesías que hemos hablado en el día de hoy. Esto es lo que está escondido en la porción Toldoda aquí en estas dos personas de esta batalla, que quiero terminar diciéndola de nuevo, lo que dice el libro de Génesis 25, 44, 26. Habían dos niños en su vientre. El primero en salir estaba completamente rojo, rojo porque lo conecta a Adán, tanto Adán como Esaú. Son rojos los dos. Hablan del pecado de los dos. Habla de su comportamiento cuando transgredieron los mandamientos. Y cubierto de pelo, que ya usted vio que era un símbolo de los demonios, de Saír. Las características de Caín, de Saúl, eran características o experiencias de un demonio, una manifestación demoníaca. Por eso lo llamaron Esaú. Esaú también se traduce como velludo, pero también se traduce como hierba, cizaña en las escrituras. Esa parábola del trigo y la cizaña era una referencia a Esaú y a Jacob. El trigo era Israel y Jacob, y la cizaña era Edom y Esaú. No es casualidad.
Y después dice, y termino, después de esto salió su hermano con su mano agarrada en el talón de Saúl. Por eso se llamó Jacob. Mis amados, yo espero que este día le haya bendecido, que haya ayudado a entender más estas palabras. Cada vez que yo enseño esto me emociono porque esto es algo poderoso lo que podemos ver en esta porción, en esta historia de Saúl y Jacob. Así que me despido. Que todos tengan un gran Shabbat. Ustedes que quizás van a su congregación, y si los que no van a la congregación, siga usted en la presencia de Shem, meditando, estudiando la Torah, descansando también, reseteándose para que esta semana tenga una semana agradable, una semana bendecida. Que el Eterno les bendiga, les conceda gracia y paz a todos ustedes. Shalom, shalom.